Buen día, aquí seguimos leyendo, seguimos en el capítulo 10. Vamos a pasar mucho rato en el capítulo 10. No se me desespere, créame, es un momento muy importante en la historia de la humanidad y de la iglesia. Vamos a leer a partir del versículo 5, ¿no? ¿Recuerda usted? Cornelio tiene una visión. Cornelio está, vamos a ponerlo aquí de mi lado derecho. Aquí está Cornelio, tiene una visión, un ángel baja y habla con él. Ok, aquí está Cornelio. Seguimos en el mismo capítulo. Recuerde que la Biblia está escrita de manera continua, o sea, la división de capítulos y versículos se hace muchísimo más adelante con la intención de facilitar la reproducción de la Biblia, pero inicialmente es todo de corrido. Aquí tenemos a Cornelio, y en el versículo 5, ahí vamos a dar un brinquito como tal. Dice, Cornelio, que está aquí, le dice recibe la instrucción del ángel y le dice, ahora pues envía a algunos hombres a Jope y manda traer a un hombre llamado Pedro, Simón Pedro. Él está hospedado con Simón, un curtidor que vive cerca de la orilla del mar. Entonces ya tenemos aquí está Cornelio, ¿sí? Tiene una visión del ángel, y aquí tenemos a Pedro. Cornelio está en Cesarea, Pedro está en Jope. La instrucción que Cornelio recibe es que mande gente a traer a este Simón Pedro. Este Simón Pedro, usted y yo ya hemos leído de él, es el apóstol. Es ese mismo que negó a Jesús 3 veces y es el que con todo el poder y la autoridad, después de que el Espíritu Santo viene sobre él, empieza a predicar por todos lados. Y le dice, te vas a ir por él, y va. Esta es la instrucción que tenemos acá. Ahora, ¿qué quiero que veamos en este capítulo, no? Cómo Dios empieza a preparar las cosas. Pedro, Simón Pedro como tal, así lo identifica en esta porción de la Biblia, está en Jope, ¿no? ¿Recuerda usted? Fue a orar por una mujer que estaba muerta. Él se queda ahí a enseñar a los creyentes y se hospeda en casa de Simón, uno que se llama igual que él, pero que es un curtidor. ¿Por qué quiero hacer un alto aquí? Porque quiero decirle algo bien fuerte, ¿sí? Aquí Dios ya está preparando a Pedro para lo que va a pasar, para este encuentro con Cornelio. Porque Simón Pedro el apóstol está en la casa de un Simón el curtidor, pero en esa época, ser judío y ser curtidor era la peor combinación que usted se puede imaginar. Un curtidor como tal es una persona que trabaja con pieles de animales muertos, ¿sí? Y no es que no funcionaba como ahora funciona, ¿no? Con usted y conmigo, que dices, bueno, pues tal vez yo soy carpintero y yo vivo aquí, pero mi negocio está a 10 cuadras o lejos. Normalmente en ese entonces, pues todo era en el mismo lugar, donde vivían, trabajaban, desarrollaban su profesión. Así funcionaba, ¿no? Como tal. Y al final del día, pues nosotros creemos, la tradición así nos los indica y los grandes estudiosos de la Biblia, pues que Simón donde viviera, donde desarrollaba su profesión. Y aunque no hubiera sido así, pues al final del día Simón era un hombre que tenía contacto con animales muertos. Y usted, si es entendido en la palabra de Dios, usted y yo sabemos perfectamente que ser judío y tener contacto con la sangre son dos cosas que no se llevan bien. Aunque ciertamente ser curtidor no era una profesión desechada, como pudiera ser la prostitución en algún momento dado, o como los publicanos que también eran muy mal vistos, fíjense cómo era esto de fuerte, que la ley decía que una mujer se podía divorciar inmediatamente de un hombre si este era un curtidor. Dices, ¿por qué? Porque tocaba la sangre. Usted recuerda el Antiguo Testamento, tal vez usted no sepa mucho de esto, pero en el Antiguo Testamento el tema de tocar la sangre era muy complicado. Si tocabas por casualidad a un muerto, el cuerpo de un muerto, ibas en el camino y rozabas con eso, tenías que hacer sacrificio, ofrenda, etcétera, muchísimas cosas. Y Pedro, el apóstol Pedro, está en casa de este hombre que es un curtidor. Entonces, ¿yo qué es lo que veo aquí? Yo veo cómo Dios empieza a preparar las circunstancias para este encuentro que el apóstol Pedro va a tener con Cornelio. Porque Pedro en ese entonces ya estaba siendo reconocido pues como alguien importante en términos de lo que estaba sucediendo con Jesús. Pues ya lo habían mandado a traer, ¿recuerda? Los de Jope, los creyentes de Jope lo mandaron a traer, ya era reconocidito, ¿no? Ya tenía un nombrecito por ahí, por llamarle de alguna forma, ¿no? Y él llega y se hospeda con alguien que no es bien visto. Ahora, me queda claro que no había muchas opciones, ¿verdad? Porque estaban en persecución, cosas de ese estilo. Pero estar en ese lugar, estar ahí, ya empieza a mover el corazón de Pedro en algún sentido
porque de verdad, digo, por mucho que Simón dijera, bueno, está aquí, pero no voy a trabajar en casa, voy a trabajar en otro espacio, pues él regresaba a casa, ¿sí? Y él tenía contacto con animales muertos y Pedro tenía contacto con él. Esto para un judío es un gran paso. Ahora, ¿por qué quiero que pongamos énfasis y cuidado en esto? Porque ahorita que vayamos leyendo la historia, quiero que usted se dé cuenta cómo Dios va preparando las cosas. Cómo Dios va moviendo, cómo Dios va ajustando, tal vez sin siquiera saber. O sea, Pedro está en Jope, ¿sí? Y Cornelio está en Cesarea. 2 días de camino entre uno y otro, nada que ver, no había contacto, no había así de, ay, sí, todo lo que nos comunicamos ahora, pero Dios empieza a mover las cosas, ¿no? Desde que Dorcas se enferma, desde que Pedro anda por ahí y lo mandan a traer y se establece un tiempo en Jope. Dios prepara camino, Dios prepara camino, Dios prepara camino. Yo no sé si Pedro se pregunta y decía, ¿qué hago aquí en casa de un curtidor? ¿Se puede usted imaginar a lo que olía esa casa? ¿Se puede usted imaginar todas las implicaciones, el choque cultural que podía haber para Pedro tal vez en ese momento? No, y espérese el que va a haber después. Pero todo lo que estaba pasando. Y esto sucede porque Dios prepara camino. Hay ocasiones en las que para usted y para mí lo que estamos viviendo no tiene sentido. No lo tiene. Y yo soy de esas que soy muy preguntona y le pregunto a Dios, no entiendo, ¿no? Y siempre recuerdo y tengo esto bien presente. Dios prepara camino. No lo pierda usted de vista. Si usted está viviendo un momento que no entiende, no se preocupe. Dios prepara camino. Nos vemos mañana. Que Dios le bendiga.